Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, un fuerte saludo de paz y bien. ¿Cómo está mi amor? Bendecida. Encendida en victoria y con tendencia a mejorar. Ese es un saludo que nuestros chicos en nuestra comunidad nos enseñaron, complementándolo pues con otros que habían escuchado, pero qué precioso que tengamos esa actitud en toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces somos esos hijos amados, predilectos de Papá Dios del cielo, y como tal tenemos que empezar a mostrarlo en nuestro comportamiento. Tú eres ese hijo amado, ese hijo predilecto. Y como ese hijo amado y predilecto, pues necesitamos nutrirnos, porque si no nos nutrimos como perteneciente al reino de los cielos, pues vamos a morir de inanición, y alguien sí nos va a dar otro alimento que nos va a perder, que nos va a llevar a que nos confundamos y no lleguemos a pertenecer al reino de los cielos. Entonces, aliméntate adecuadamente, nútrete adecuadamente. Y para nutrirnos, entonces, invoquemos la Santísima Trinidad para que nos dé el entendimiento y nos cubra con su manto celestial también nuestra Madre, y podamos nutrirnos de ese alimento verdadero. Vamos pues. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Eterno Dios y Rey, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento. Gracias por la vida, gracias por el amanecer, gracias por la familia, gracias por la salud. Gracias por cada bendición que nos das: alimento, techo, dormida, descanso, el abrigo, todas las cosas, Señor, que tú nos brindas a cada día, en cada momento, Señor. Gracias también por tu palabra. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por habernos tenido presentes en el plan de salvación, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos, Señor. A ti te glorificamos, Señor. Y a ti, delante de ti, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras indiferencias, por todos los momentos en que estamos ofendidos, molestos. Te pedimos perdón, Señor, por la forma como reaccionamos tantas veces con nuestros hermanos, con nuestros cercanos, con nuestro prójimo, Señor. Te pedimos perdón, Señor misericordioso, por utilizar palabras incorrectas, palabras de muerte, palabras de destrucción. Te pedimos perdón, Señor misericordioso, por cada situación, por nuestros pensamientos incorrectos, Señor. Pensamientos negativos, no solamente hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Te pedimos perdón misericordioso, Dios, por el no sabernos relacionar con las personas correctamente, haciendo que las personas se lastimen, se ofendan, se agredan, Señor, con nosotros, se molesten, se resientan, Señor, con nosotros, se hieran con nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque son muchas y muchas las faltas que cometemos a diario. A veces no somos ni conscientes de las cosas que suceden. Padre Santo, perdónanos también por aquellos pecados que nos son ocultos, que no somos conscientes, no las hemos visto, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, toda la verdad de aquellas situaciones que a veces generamos, Señor, y que podamos ver el pecado como tú lo ves, para que así nos podamos poner a paz en ti y en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor misericordioso, a alabarnos cada día, y así como nos decías a través de tu palabra, que tú ibas a poner una nueva alianza en nuestro corazón, donde la ley tuya estaba escrita en nuestros corazones, para que después, viviendo esa ley en nosotros, no necesitáramos sino de tu presencia, Dios. Señor, que tú sigas limpiando nuestro corazón, que tú sigas limpiando nuestra alma, que tú sigas, Señor, limpiando nuestra vida, Señor, que tú puedas poner en nosotros la presencia de tu Espíritu Santo, que nosotros nos dispongamos para ello, Señor, porque no solamente es decirlo, es pedirlo, es disponernos, Señor, para que la presencia de tu Espíritu Santo venga a nosotros, y así, viviendo tú en nosotros, Señor, realmente podamos hacer las cosas conforme a lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, fortalécenos, manténnos firmes, que no desmayemos,
que no nos atemoricemos ante las circunstancias, porque el enemigo sabemos que no estará conforme en que nosotros estemos delante de tu presencia. Pero Dios, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En ti, amado Jesús de Nazaret, somos más que vencedoras y todo lo podemos en Cristo, porque tú nos fortaleces, Señor. Ayúdanos, Señor misericordioso, a estar en tu presencia y que todo tiempo pongamos en práctica la palabra que tú nos enseñes. Por lo cual hoy te pedimos, Señor misericordioso, que la palabra que tú nos vayas a dar nos la permitas entender, que esa palabra nos sea revelada por parte del Espíritu Santo, y entendiéndola, la pongamos por obra, la practiquemos, y así mismo la podamos compartir con nuestros hermanos, para que ellos también tengan la oportunidad de la salvación. Gracias, amado Señor y Rey, aplicamos tu sangre sobre nuestras vidas, para que tu sangre, Señor, nos ayude en este camino que va hacia la salvación. Gracias, amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo el Evangelio de San Juan en el capítulo 13 y vamos a retomar los versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. Dice así: Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba a su lado, de forma que podían conversar mientras cenaban. Y Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando en la mesa entendió por qué le decía esto. Como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Una vez que Judas hubo recibido el pan, salió. Ya era de noche. Después que Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria del Hijo de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré yo con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos les digo ahora a ustedes: no podrán ir a donde yo voy. Simón Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy, le contestó Jesús. No puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le dijo: ¿de veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pues te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi amor, imagínate, me llama mucho la atención lo que es el tener la mente entenebrecida. Y cómo llega, y te hago esta pregunta, mi amor, porque ¿cómo llega alguien a tener su pensamiento como Judas? ¿No es cierto? ¿Cómo llega a no entenderlo? Como una persona que escucha la palabra viva. Mi Jesús es el predicador de predicadores. Mi Jesús es el que hace el milagro legítimo, que levanta muertos. Mi Jesús es el que transforma corazones. Muchas multitudes guiándolo. ¿Por qué tenemos la mente entenebrecida y por qué no confiamos y creemos en el amor? Porque incluso muchas personas que tal vez nos decimos ser muy creyentes, estamos en la iglesia, pero de fe nada. Andamos en la iglesia, metidos en la iglesia, en grupos de oración, haciendo rosarios todos los días, coronillas todos los días, mejor dicho, con la Biblia bajo el brazo, y realmente uno ve que en sus vidas no hay una fe real. ¿Por qué se da esa mente entenebrecida, mi amor? Pues Rafa, una de las cosas que veo, o sea, que yo puedo sentir, ¿no?
es que la persona no ha sanado situaciones. Una, puede ser eso, no ha sanado situaciones. La otra es que en su mente, y de alguna manera es lo que se muestra a través de las escrituras, es que, por ejemplo, Judas, estamos hablando en el caso de Judas, él tenía un propósito, él en su mente buscaba un poder, ¿sí? Buscaba un reinado. Entonces imagínese si tenía esa idea en la cabeza. Él esperaba que Jesús llegara a ser rey. Él esperaba que Jesús tomara el control, ¿sí? Entonces eso era lo que él quería. Él no salió de la situación de abrir su corazón, y eso es lo que más nos está afectando. Cuando nosotros llegamos al Señor con una intencionalidad, ¿sí? Puede ser que tú te permitas cosas, oraciones, de todo, te puedas sentir muy bien, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú no mueres a tus propósitos, a tus ideas, a tus pretensiones, tú vas a utilizar a Jesús en tu vida, y lo que vas a hacer es que te vas a entrar en una situación de error, ¿sí? En un concepto de error. En este caso, Judas estuvo en ese concepto de error, de tal manera que llegó o sea, a pesar de que le acompaña a Jesús, a pesar de muchas cosas, su idea de poder, ¿sí? No había salido. Y fuera de eso, su idea de poder, como no había salido, seguía en su plan, o sea, su pecado. Él seguía en un pecado. Su pecado oculto era el que él robaba de las finanzas que le daban al Señor. Impresionante. O sea, yo no sé qué estaría pensando en la cabeza Judas, pero lo único que sí se sabe es que él necesitaba era que Jesús como que se activara y si fuera ese líder fuerte y que fuera a pelear y todo eso. Él estaba esperando, era eso. Él estaba esperando esa situación, que él tomara el control y que derrocara el gobierno que había en ese momento, y desafortunadamente pues eso hizo que fuera a venderlo, o sea, se lo entregó al enemigo. Y ahora, perdóname, amor, entonces, ¿y si Jesús se comportara de acuerdo a lo que él quería, que fuera el que batallara a los romanos, él cambiaría? No, o sea, se afianza su pecado. Esa es la realidad, se afianza su pecado, que es lo peor. Entonces, por eso, pues no era. O sea, es que el camino del Señor es totalmente contrario a lo que nosotros creemos. Sí. No es hacer la voluntad de las personas. Dios no viene a hacer la voluntad de las personas, Él viene a hacer la voluntad del Padre. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué no creemos? ¿Por qué tenemos nuestra mente entenebrecida? Por más de que escuchamos la palabra, vamos a la iglesia, estamos en grupos de oración, pero llevamos una vida oculta, porque Judas llevaba una vida oculta. Judas tenía su mente entenebrecida por un principio de vida, porque él anhelaba algo humano, y cuando tú anhelas espiritualmente que estás buscando de Dios, que quieres crecer en el reino de Dios, si tienes algo, un argumento en tu interior humano, el deseo de que te reconozcan, el deseo de que te vean. Por ejemplo, yo conozco personas consagradas a Dios, muy consagradas, incluso personas que han dado su vida al Señor diciendo sí y se apartan del mundo para seguir su vida espiritual, y no se le nota la presencia de Dios en su vida. Y todo es una cuestión netamente más económica, administrativa. Incluso hay que orar por nuestros sacerdotes, porque a veces caen en un legalismo en el sentido de estar simplemente pendiente en la parte administrativa. Oremos por nuestros sacerdotes, no es para juzgarlos, criticarlos, sino orar por nuestros sacerdotes, que eso me sirve a mí para analizar lo que pasa con Judas y lo que puede llegar ese comportamiento de Judas a mí, y eso es decir, venga pues, ¿qué es lo que pasa con el pensamiento de él? ¿Por qué Judas no
cambió su actitud, teniendo al predicador de predicadores y al que hacía milagros, al que con su testimonio de vida se veía cómo atendía, cómo hablaba, cómo era sabio para responder. ¿Y por qué Judas no cambia? ¿Por qué Tomás no cambia? ¿Qué hay en su mente? Y son los argumentos, mi amor. Pero tiene una diferencia Judas y Tomás. Bueno, Tomás de alguna manera, independientemente, trató de ser más educable, más enseñable, ¿sí? Judas no, porque él aún permanecía y mantenía en lo que dice aquí el evangelista, dice que él robaba, ¿sí? O sea, él, por su anhelo, aún también cometía un pecado. Tomás no se reporta de Tomás eso, o sea, de pronto tenía dudas, tenía incredulidad muchísimas veces. Una persona puede llevar muchísimo tiempo en el Señor y todavía tiene dudas, hay algo en su corazón que todavía no se sana, pero Judas tenía no solamente su intencionalidad, sino de poder, sino también estaba cometiendo pecado. Me deja pensando esto, Rafa, bien interesante, porque dice que fue el momento en que Jesús le dio el pan remojado como en el vino, ¿no? Pero aquí ellos lo remojaban como en unas aguas amargas, algo así. Hierbas amargas. Eso. Y resulta como en un bebedizo que ellos hacían para darle ese sabor a ese pan. Y resulta que en el momento que él toma el pan, ¿sí? En ese momento, y ahí lo dice, y tan pronto como Judas recibió el pan. Y aquí nos está mostrando la consecuencia real de uno recibir el pan de manera indigna. Mira lo tremendo que es. Aquí es el pasaje bíblico donde nos muestra cómo de manera indigna Satanás entra en la vida de uno si uno está haciendo eso. Por eso hay personas que van a comulgar, a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y resulta que van de manera indigna y entonces la situación cada vez es peor con esa persona, oran más por esa persona se vuelve más de mal genio, esa persona se vuelve más iracunda, esa persona se vuelve más en muchas cosas. Entonces tiene que ver con este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico nos está diciendo, cuando tú no estás muriendo a ti, cuando tú no te arrepientes del pecado, cuando tú realmente no estás puros para recibir el cuerpo del Señor, desafortunadamente Satanás hace de las suyas en las vidas. Y aquí nos tenemos que tener muchísimo cuidado, porque de verdad que Judas, o sea, empezando, Judas, si vamos a mirar cómo fue que Jesús seleccionó a sus discípulos, a Judas no lo llamó. Judas se presentó delante del Señor. Él fue a buscar al Señor. O sea, bueno, ya había sido destinado para algo. Eso lo sabía nuestro Señor. Y por eso él sabía que indignamente él estaba tomando ese pan, porque él fácilmente lo decía en esa última cena. Él lo dijo, que el que tome ese pan y toma ese vino, que entonces que era su cuerpo. Él lo hace cuando instaura la Sagrada Eucaristía, por decirlo así, en ese momento. Y resulta que en ese momento Judas es tomado por la presencia de Satanás. Entonces aquí es muy importante que seamos conscientes, porque muchísimas veces nosotros nos acercamos a Dios de manera indigna. Nosotros muchas veces vamos a Jesús con una intencionalidad, porque aquí Judas muestra la intencionalidad de él, de la presencia de qué quería él de Jesús. ¿Qué quería él de Jesús? Y aquí es claro, porque Judas quería reinar. Detrás del asunto de que Jesús fuera el rey, ¿sí? Judas quería tener poder, porque pues era de los 12 de Jesús, entonces me supongo que se imaginaría algún cargo importante. Entonces, así pasa con nosotros. Cuando nosotros vamos con Jesús, nosotros queremos reinar.
¿Y reinar en dónde? No, es que yo quiero ser la reina del corazón de mi esposo, ¿sí? Yo quiero ser la reina en la vida de mis hijos. Yo soy la que controlo, la que domino. Yo quiero ese lugar de privilegio. Entonces ahí me estoy acercando como Judas a Jesús, queriendo que Él me dé un lugar, queriendo que me dé un cargo, ¿sí? Y que las demás personas se doblen a mis pies, se dobleguen, de verdad. Y ahí es donde yo estoy fallando. Y es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso, porque es el pecado que más comúnmente se comete. Y para colmo de males, estamos enceguecidos. Judas estaba enceguecido. Mira qué pasa después de cuando él se da cuenta que Jesús no se va a liberar, pues precisamente entra ese sentimiento de culpa. Muchísimas veces nosotros nos estamos acercando al Señor de manera enceguecida, queriendo hacer nuestra voluntad. Y yo pido al Señor, a través del Espíritu de amor, que abra los ojos del entendimiento a todas las personas que en este momento están escuchando. Porque muchísimas veces te has acercado al Señor con el fin de obtener tu poder. Que tú seas la persona que gobierne, que seas la persona importante para otros, ¿sí? Y ahí es donde estás fallando. Que el Señor te abra el entendimiento para que te des cuenta de que te acercas al Señor para ser su discípulo, para aprender del Señor, para dejarte moldear, no para que el Señor haga tu voluntad. La palabra de Dios nos habla de algo muy lindo en las cartas de Pablo. Dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derrumbar, quitar cualquier tipo de argumento que tengamos. Y bien particular, porque cuando hacía la pregunta inicial de cómo era el pensamiento de Judas, y quiero también tener el pensamiento de Tomás, porque ellos no creían. Son pensamientos actuales diferentes, motivaciones, impulsos diferentes. En psicología se habla de pulsión, lo que nos impulsa. Y bien Mónica pues habla pues de la Eucaristía y eso lleva a que ese tipo de pensamiento sea indigno, inclusive hasta en la Eucaristía misma. Y quiero dar tres elementos interesantes. Y Mónica nos quiere complementar con otro más maravilloso. Y uno de los elementos es realmente cuál es tu propósito. Porque hay propósitos encubiertos y no nos damos cuenta. Y te recomiendo, y te insto, te motivo, te ruego, que por favor estudies a Jesús cuando fue tentado en el desierto por el libro que lo encuentras allí en YouTube. Lo encuentras con Radioteatro María Valtorta, La tentación de mi Jesús en el desierto. Y vas a ver que detrás de ese tipo de pensamientos de Tomás y de Judas está la presencia del mal, que enceguece los sentidos espirituales por más que estemos yendo, sintiendo, viviendo, estemos en las comunidades que mejor dicho están que flotan de la santidad en el aire, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay una pulsión interna, hay un pensamiento interno, hay un interés interno que no nos deja cambiar. Judas, poder. Tomás, sus ideas de su formación en su vida religiosa. En su vida religiosa era un legalista. Consideraba sus principios como fundamentales y no se permitía otros pensamientos diferentes a los que él consideraba. No creía, porque estaba por encima de sus propios pensamientos. Judas, su interés, como decía Mónica, de querer tener poder. Esos dos intereses hacen que nosotros no tengamos la posibilidad de creer. 1. 2. Me quedo con Judas, porque lo que más cometía Tomás era quedarse en su propia formación religiosa, social, moral, lo que sea. Se quedó en sus propios principios, no renovó su entendimiento. Judas, segunda situación, el pecado. Tenía una vida oculta, algo oculto. 1, sus pensamientos de poder. 2, sus pensamientos de placer.
porque él llevaba una vida oculta. Él llevaba dinero, se robaba el dinero. ¿Y para qué se robaba el dinero? Y aquí viene la tercera. Por una cuestión placentera. El pecado del robo lleva también a otra situación, que puede haber lujuria en el interior. ¿Para qué robaba dinero? ¿Para dárselo a los pobres, como Robin Hood? ¿Para dárselo a su familia que era muy necesitada tal vez? No. ¿Por qué robaba dinero? Si nos ponemos a mirar, por eso a mí me llama la atención cuando uno estudia a María Valtorta, o místicas que sean aprobadas en la iglesia. María Valtorta está en ese proceso de aprobación, pero tampoco la niega la iglesia. Judas le gustaba mucho vestirse con joyas, tener ropa finas, le gustaba aparentar porque quería poder, quería reconocimiento. Entonces, ¿qué hacía con todo ese dinero? Su propio interés y su propia vanagloria. El sentirse muy bien vestido, muy bien reconocido, y eso hacía que él robara. No sabemos a nivel sensual si realmente tenía situaciones con mujeres o no, o si tenían situaciones con juego, porque en la vida de los judíos existía esa situación. Habían prostitutas y habían cuestiones de juego en la vida oculta, incluso entre los propios personas que hacían parte del templo. Entonces, ¿qué sucedía con el dinero? Cuando hay un dinero mal habido, nosotros lo sabemos porque trabajamos en cárceles de menores. Un chico que consume droga, digamos que es socialmente, consume marihuanita. Dicen, no, es que la marihuana no hace daño. A ver, ¿dónde la consigues? ¿Con qué grupo de compañeros te reúnes? ¿Y con quién hablas? Y necesariamente eso hace que estés metido en un ambiente realmente que te va a llevar a la delincuencia. O sea que Judas y Tomás tienen argumentos. Uno, porque quiere el beneplácito, el reconocimiento y el poder. El otro, porque fue por aprendizaje, por cuestiones sociales, por cuestiones de cultura, tal vez, ¿sí? Terco. Aquí no me mueven. Yo nací así y nadie me cambia. Y el loro viejo no aprende a hablar, tal vez. Y Judas, la segunda, la cuestión de tener un pecado oculto, ese pecado oculto de estar robando. Y tercero, que había en su interior un principio de placer. Entonces son tres elementos que me llaman la atención de por qué uno no puede cambiar su manera de pensar, porque uno no puede llegar a tener realmente esa fe que lleguemos a transformar la vida de otras personas a través de nuestro testimonio. ¿Por qué no tenemos fe y por qué no somos capaces de cambiar esa manera de ver las cosas a nivel espiritual? Y mire que ahí se cumple claramente cuando yo no muero a mí. Cuando yo no muero a mí, Cristo no puede vivir en mí. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente esto para que nosotros en este tiempo nos acerquemos al Señor con un corazón transparente, no con mis intereses, no con mis propósitos, no. ¿Por qué no dejamos que aquel hacedor de nuestra vida, aquel que nos soñó, ponga en nosotros el sueño que Él tiene para nosotros? Les aseguro, y como lo dice la palabra, dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos mejores. Entonces, si es así, ¿por qué no dejar que Él ponga esos intereses, esos pensamientos que Él tiene cuando nos crea, que Él tiene con nosotros, porque Él no ha olvidado ese propósito para el cual nosotros fuimos creados? Que ese propósito se cumpla en nuestras vidas, pero necesitamos realmente dejar nuestra vida de lado, o sea, morir a nosotros. Y morir es morir a nosotros, morir a lo que yo pretendo, a lo que yo quiero, a lo que yo aspiro, y dejar que, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué anhelas tú de mí? ¿Qué aspiras tú de mí? Y que Él obre en nuestro corazón. Mira, yo te recomiendo que vayas a YouTube, a nuestro canal de YouTube, y veas un video que tenemos allí que se llama Jesús tentado en el desierto, cómo vencer las tentaciones. Escúchalo, porque allí dice algo bien interesante, porque Satanás, cuando se le presenta a mi Jesús, que reprende ese demonio, sucede algo muy curioso. Le dice, el hombre siempre busca su beneplácito, su gusto por el tener, el poder.
Entonces empieza a hablar de Ciro, empieza a hablar de los romanos, empieza a hablar del César, y dice, yo te llevo, si tú me adoras, dice Satanás, impresionante, ¿no? Si tú me adoras, yo te colocaré en sitios de poder para que tú te sientas bien, porque el hombre siempre busca ese poder. Es impresionante. Entonces, yo pienso que es importante que tengamos mucha prudencia con respecto a esas situaciones. No sé si tú captaste, pues, que Dios te dé también esa posibilidad de poder captar de cómo realmente nosotros, por estar buscando ese principio de poder, ese principio de placer, esa sensualidad, nos lleva fácilmente a no ver a nuestro Padre Dios, el Dios de milagros, el único Dios verdadero, el Dios de milagros. No vemos el milagro, porque se nos pierde el milagro. Y estoy convencido que cuando hubo la multiplicación de panes y peces, Jesús entregó las cestas a todos, ni Judas ni Tomás se les dio ese milagro para que ellos pudieran ser esos hacedores también de milagros. ¿Por qué? Porque se quedaron mirando la cesta para no quedar mal. Entonces no fueron esos instrumentos de salvación en su momento. Tomás cambia, porque hasta que metió los dedos en las llagas de mi Jesús, pero él no tenía esos pecados, como el hecho de querer robar o querer tener esa sensualidad. Tomás no la tenía. Solamente eran sus principios. Tal vez nosotros tengamos esos principios demasiado radicales, porque nos volvemos, es que es ahí 1 más 2 es igual a 3 y eso nadie me lo quita, que no, que eso no puede ser así, que eso no tiene que ser así. Es igual que 2 más 5, ¿cuánto es? 2 más 5, ¿cuánto es? 5,000. ¿O 4,000? 3,000. ¿O 3,000? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? 2 más 5 puede ser 3,000, 4,000 o 5,000. ¿Sí es verdad o no es verdad? Y 90 es más que 100. Porque eso en el plano espiritual, mi Jesús tomó 2 peces y 5 panes y los multiplicó. No era más sino multiplicar, sino multiplicar. Entonces decimos, no, es que 2 más por 5, ¿cuánto es? ¿Sí me va a entender? 2 por 5, ¿cuánto es? 5,000. Entonces, no es la lógica humana, sino la lógica espiritual. Por tanto, sí es importante que empecemos a agudizar nuestros sentidos espirituales. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Dios los bendiga.